proteínas, pero en determinadas situaciones, cuando está muy alterada la membrana capilar, salen células, proteínas y eso se convierte en exudado. Ya no es simple salida de agua, trasudado, sino ya es proteínas, células, exudado. Los vasos capilares son vasos de intercambio. Conocemos tres sistemas, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 capilares. Son de intercambio, son tan delgados que un solo capilar envuelve casi toda la circunferencia, o entre dos pueden envolver toda la circunferencia de ese vaso circulatorio. Son de intercambio porque es una simple barrera que tienen que atravesar ellos, ¿no? En algunos lugares es muy importante, recuerdan la barrera hematoencefálica. Esta es la barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? La barrera hematotesticular, porque los espermatozoides que se están formando no pueden estar sometidos a, no pueden estar bajo el influjo de los linfocitos, los podrían destruir, ¿de acuerdo? O el encimo, lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser muy importante, puede ser tan fácil que atraviesen todos los componentes de la luz hacia el intestino, ¿de acuerdo? Bien, hay diferentes métodos, en su libro están, de Robin, ¿de acuerdo? Vamos a explicarlos de manera más somera, ¿de acuerdo? Puede ser que haya, como dice, agresión directa. Las células endoteliales están destruidas, entonces fácilmente pasan las moléculas o células. Puede ser que atraviesen a través de las células endoteliales todas ellas. Bien. O puede ser que las células endoteliales se contraigan y dejen grandes espacios o hiatos a través de los cuales pasa el contenido de los vasos sanguíneos. O puede ser que los leucocitos, que tienen una gran carga lípica de enzimas lípicas, hayan destruido a las células endoteliales, o los microorganismos, algunos micoplasmas, pueden destruir a las células endoteliales y la permeabilidad está aumentada de manera. Diferentes teorías explican ello. No nos vamos a perder con ello, pero al final tenemos clínicamente edema. Y el edema puede que deje huella digital, y eso lo están estudiando en semiología como signo de eso, ¿no? Signo de la fobia o Godet. Bien, lo mismo tenemos. Aquí ya está empezando a diferenciar exudado y trasudado. Arriba es lo que hemos mencionado, las fuerzas del ándice Starling. Cuando solamente hay una alteración de las fuerzas del ándice Starling, la membrana capilar no está rota, pero hay mayor presión hidrostática, solo sale agua, líquido plasmático, ¿de acuerdo? Trasudado. A eso se llama trasudado. Es un líquido rico en agua, mayor cantidad de agua, con poca solubilidad, muy pocas proteínas. En cambio, cuando hay destrucción, rotura de la membrana capilar, no solo sale agua, salen células, salen proteínas y pueden haber incluso microorganismos. A eso se llama ¿qué? Exudado. Entonces, el edema que habíamos visto en esa paciente o en esa paciente puede ser o trasudado o exudado. Siguiente, por favor. Lo mismo, ¿de acuerdo? Trasudado, solamente ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Alteración de las fuerzas del ándice Starling. La membrana capilar está indemne. Entonces hay mayor cantidad de agua, baja en proteínas, la glucosa es normal, es decir, igual a la plasmática, y menos cantidad de lactato deshidrogenasa. ¿De acuerdo? Bien, y en el exudado, todo lo contrario. Mecanismo fisiopatológico, rotura de la membrana capilar, mayor cantidad de proteínas, lactato deshidrogenasa, menor glucosa porque los microorganismos están consumiendo la glucosa para poder vivir. Y gran cantidad de proteínas y gran cantidad de células exudadas. Esa es la diferencia. Ahí está, arriba, el flujo sanguíneo normal, que es el flujo laminar. ¿De acuerdo? Un frente convexo de avance. Y ¿qué es lo importante? Que en la columna central se acomodan las células de mayor tamaño. ¿De acuerdo? Y ahí tienen una velocidad de flujo más rápido. ¿Quiénes se acumulan? Los leucocitos que nos interesan en la inflamación y los endocrinos. Luego, en la parte intermedia, que tienen velocidad media, aquí ya están las plaquetas, que son restos de los megacariocytos. Y finalmente, en contacto con el endotelio está el plasma. Ese es el flujo sanguíneo laminar. Con los eventos que hemos mencionado, los cambios vasculares, hemos alterado todo este flujo normal y ahora lo volvemos turbulento. ¿Para qué? Para que haya las respuestas celulares de la inflamación. ¿Es esto? En patología
muchas cosas que estudiamos en teoría se pueden evidenciar, esa es la diferencia. No es como en algunas materias de la carrera, donde suponemos que pasa, nos imaginamos que pasa, pero aquí sí podemos. Abra la puerta, por favor. Bueno, impuestos de lunes a viernes. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Se ha alterado el flujo sanguíneo laminar y los leucocitos que deberían viajar en la columna central de ese flujo están ya marginados, están hacia la periferia y en contacto con un endotelio. Un endotelio activado. Recuerden que en este lugar hay inflamaciones y las células endoteliales y las células, los leucocitos que están circulando, están bajo el estímulo de esos mediadores químicos de la inflamación. Es decir, están activados para responder con inflamación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Primero, se margina, ¿de acuerdo? Todos los cambios vasculares hacen que este leucocito se margine. Expresa, la activación significa molecularmente que expresan las células, los leucocitos y las células endoteliales, moléculas que antes o normalmente no expresan. De tal manera que hacen que sean más afines y por ende puedan unirse. Entonces, en el principio, esta activación, esta interacción entre moléculas de uno y otro lado es laxa. Por eso el flujo sanguíneo los arrastra y hace lo que se llama rodamiento. ¿De acuerdo? Al final la unión se vuelve firme, covalente. ¿De acuerdo? Entonces la unión firme hace que todos estén firmemente adheridos al endotelio. Solo pasa en ese lugar de la inflamación. Si pasara en todo el organismo, es una respuesta anormal de enfermedad. ¿De acuerdo? Estamos hablando de condiciones normales. Bien. A eso se llama adherencia leucocitaria. Y si viéramos microscópicamente al interior de todo este vaso capilar, vemos que no es solo uno, sino son cientos, varios, prácticamente están pavimentando el interior del vaso. Por eso se llama pavimentación leucocitaria. Unión, entonces, valente, firme entre las moléculas de adherencia intercelular, endotelial y leucocitaria. Las mismas moléculas, algunas sobre todo más importantes, le permiten abrirse paso entre las células endoteliales. El leucocito activado empieza a modificar su citoesqueleto, su membrana celular empieza a abrir pseudópodos, a abrirse paso entre las células endoteliales. ¿Se encuentra con qué? Con la membrana basal. Tiene que destruir la membrana basal, libera laminina, porque la laminina es el principal componente de la membrana basal. Rompe ese con sus enzimas y llega ¿a dónde? Al tejido conectivo. Entonces ese paso se llama ¿qué? Diapétesis, transmigración leucocitaria. Ya en el tejido conectivo se encuentra con una maraña de colágeno, fibras reticulares, y no solo eso, todo está como una gelatina ahí, entre comillas, ¿no? Que son los elementos proteoglicanos, glucosaminoglicanos, que tienen que destruirlos y liberan sustancias, liberan catepsina, gelatinasa, colagenasa, y se abre paso hasta llegar allá en la ventana donde están todos los microorganismos. Ustedes no, pero los microorganismos, para poder destruirlos, ¿de acuerdo? Primero los tendrán que rodear, igual que los policías, cuando trabajan. Entonces los rodean y luego tienen que neutralizarlos. ¿De acuerdo? Entonces todo eso significa, todo y cada uno de los pasos tiene una traducción bioquímica molecular. ¿De acuerdo? No podemos evitarlo. Bien, la siguiente. Igual más esquemático, marginación, rodamiento, adhesión o pavimentación, diapétesis. Y algunos elementos, ¿no?, que van a participar. En la primera parte, sobre todo quimiosinas, se liberan en el tejido. Las selectivinas son importantes en el rodamiento, las integrinas en la unión firme, y luego las mismas participan en la diapétesis. ¿De acuerdo? No lo vamos a contar. La selectivina, la molécula de adhesión intracelular y campo 1 participa en, no va a ser tan específicos, ¿no? Pero en algunos casos la siguiente. Estas son las moléculas de adhesión intracelular que se van a expresar cuando están estimuladas por las moléculas de la inflamación, los mediadores químicos de la inflamación. Estas de arriba se expresan sobre todo, no únicamente, sobre todo en las células, los leucocitos. Y estas de abajo se expresan sobre todo en el endotelio. ¿De acuerdo? Esquemático. ¿Quiénes se expresan sobre todo en el rodamiento? Aquellas llamadas moléculas de adhesión tipo mucina, como cuáles, SGD1, LICAM1, CD34.
La mayoría, como dice su nombre, son de tipo mucina, tiene carbohidratos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente. Y por el lado del endotelio, en la primera parte estamos hablando, este es rodamiento y este es adhesión firme, pavimentación, ¿de acuerdo? Entonces, las selectinas, ¿de acuerdo? Las selectinas, ¿cuáles? Unas que se almacenan en el endotelio, en los gránulos de Weyberg-Palade, que solamente se expresan en la inflamación, selectina E, en las plaquetas, selectina E, en los leucocitos, selectina E. Recuerden que no es privativo de uno, pero predominantemente. Y bueno, las que hacen la interacción firme entre ellas serán por un lado integrinas y el grupo de las familias de las inmunoglobulinas. ¿Cuál? Integrinas, la del factor, digamos, LFA1, de los monocitos, el MAC1, integrinas se clasifican alfa, beta, etc. Eso es más muy. O las moléculas de tipo inmunoglobulina, molécula de adhesión intercelular, 1, 2, molécula de adhesión de células vasculares, moléculas de adhesión de células del endotelio y plaquetas, todas tienen un nombre, ¿de acuerdo? Entonces, estas interacciones solamente es para que no se asusten cuando vayan a leer el libro de se supone y se les recomienda tema avanzado, tema de hilo, en la tarde, en la noche, etc. Antes de la práctica. Van avanzando poco a poco y cuando llega el parcial, entonces tenemos ya un buen trazo. Si van a estudiar 2 o 3 noches antes del parcial de las teóricas, después de las que no se entiende nada, entonces por ahí es normal, ¿no? Y no solo estudiamos para el examen, estudiamos para una vida como profesionales, entonces eso tienen que poner en cuenta, ¿de acuerdo? Esos son los 4 gránulos de Weyberg-Palade que están en las células endoteliales, se activan y empiezan a expresarse en la superficie. Nada más. Y bueno, algunos favorecen la unión más firme, otros hacen que se expresen las quimiosinas, hacen que se expresen mucho más estos receptores en la superficie. Es decir, todo lo que se libera en la inflamación favorece esa respuesta. Todos los cambios vasculares celulares. Lo mismo, un corte histológico, un vaso sanguíneo con hiperemia, en este caso porque su metarteriola seguramente está bastante dilatada, mayor flujo, y los leucocitos que deberían viajar en la columna central están en la periferia, están adosados a las células endoteliales, incluso ya están por atravesar y hacer diapédesis, ¿de acuerdo? Entonces vean que lo teórico en patología sí se puede ver, esa es una diferencia. Adherencia, lo mismo, y así vamos a ir pasando, recuerden que son los temas, diapédesis, ya sabemos qué es, y bueno, esto es importante. Donde hay mayor concentración de sustancias químicas mediadoras de la inflamación en el punto focal de la lesión, cualquiera este sea. De aquí van diferentes gradientes de concentración que van a afectar a las células circulantes, a los vasos sanguíneos, de todo alrededor de este foco de lesión. ¿De acuerdo? Bien, entonces pasa un término que, bueno, hay un patrullaje de leucocitos de manera normal. Salen del vaso, llegan al tejido conectivo y buscan células, hay una célula en la periferia y las fagocitan. Es un patrullaje leucocitario y es en diferentes direcciones, ¿de acuerdo? Pero este es diferente y eso se llama quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Definición de quimiotaxis: migración unidireccional de leucocitos a favor de un gradiente químico de concentración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es quimiotaxis? Aquí hay mayor cantidad de concentración de leucocitos. ¿Dónde van a migrar? ¿Dónde van a emitir sus pseudópodos? Y se van a activar su citoesqueleto, estos leucocitos, en esa dirección, estimulados por este gradiente químico, donde hay mayor concentración de moléculas de la inflamación. Entonces, ¿qué es quimiotaxis? Es migración unidireccional de leucocitos a favor de un gradiente químico de concentración. Quiere decir que no migran a cualquier lugar, que van a ir, van a migrar y van a conglomerarse en este punto. ¿De acuerdo? Eso es quimiotaxis, eso es diferente. ¿Y quiénes las estimulan? Se van a llamar sustancias quimioatrayentes o quimiotácticas. Lo mismo estamos haciendo. Y bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, aquí está el foco de lesión, ha liberado quimiosinas, entonces tratan de conglomerar. Y finalmente, ¿qué? Fagocitar. ¿De acuerdo? Los neutrófilos se llaman microfagocitos, ¿no? Entonces, o macrófagos o micrófagos. Entonces, los monocitos se llaman macrófagos y los otros micrófagos. ¿Sí? Que hacen conglomerar y fagocitar. ¿De acuerdo? Para cumplir su principal
función, que es función de residuos. Ahí ven una microscopía electrónica por barrido, una levadura en amarillo, y ven un neutrófilo, una célula blanca de la sangre, ¿de acuerdo? Fagocitando. ¿Qué van a fagocitar? Bueno, van a fagocitar y van a formar una nueva organela con bicapa-lipídica que se llama ¿qué? Fagosoma, ¿de acuerdo? Bien. Y el fagosoma tiene que unirse con los gránulos que contienen, gránulos primarios, secundarios y terciarios que contienen enzimas lisosomales, los lisosomas, y se van a unir con los fagosomas y van a juntar, y se van a formar ¿qué? Los fagolisosomas. Aquí tenemos, hay moléculas que participan en la superficie, las reconocen las aves más ávidas. La bicapa-lipídica engulle esto, por así decirlo, entre comillas, forma una nueva vesícula que se llama fagosoma. Esta se une con los lisosomas y forma un fagolisosoma. Todas estas enzimas líticas tienen que actuar sobre los agentes extraños, nocivos y exógenos, liberando sustancias químicas y destruyendo al agente causante. ¿De acuerdo? De eso se trata. Eso es importante. Como es inespecífica la inflamación, no solo eso podría pasar con las bacterias, podría pasar con nuestros propios seres. Imagínense que las neuronas sean las que están fagocitadas, que las células del glomérulo renal sean las fagocitadas, que las células de las membranas sinoviales de las articulaciones, artritis reumatoide, sean las fagocitadas. Imagínense que las células del intestino, de la mucosa intestinal, sean las fagocitadas y destruidas. ¿De acuerdo? De eso se trata. Es decir, el sistema inmunológico puede utilizar la inflamación incluso en condiciones patológicas. Por eso tenemos que aprender inflamación. ¿De acuerdo? Bien. Tanto es el altruismo, el compromiso, por así decirlo, de las células blancas y de todas las células, que quizás así debería funcionar nuestra sociedad, ¿no? Ese altruismo, el ser desprendido, el difícil, el ser comprometido con nuestro trabajo, que incluso se da de sí mismo los neutrófilos, y no solo los neutrófilos, y se destruyen todos sus componentes de citoplasma y su núcleo que contienen todavía gránulos, forman mangas que atrapan todavía estas levaduras o estas bacterias, ¿de acuerdo? Y se llaman trampas extracelulares del neutrófilo. Y todavía siguen actuando y destruyendo hasta lo último, como aquel soldado que pueda considerar héroe en una guerra, que da hasta la última bala, incluso hasta su vida, por lograr ese objetivo. A eso se llama necrosis. Se sabe que no solo pasa con los neutrófilos, pasa con macrófagos, basófilos, y favorece mayor destrucción de qué? De planetas. Bueno, vamos a tratar de pasar esto más rápido, pero estas sustancias son las que hacen posible todo lo que hemos hablado. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que clasificar a los mediadores químicos de la inflamación, que es importante que sepan, de origen celular o de origen plasmático. Y si son de origen plasmático, alguien los ha sintetizado, y sobre todo por estímulo de estas mismas sustancias, en un mecanismo de autocontrol. ¿De acuerdo? Estos son los que vienen del hígado y se llaman, que están circulando inactivos en plasma hasta que sean activos. Y bueno, los celulares son de dos grupos, unos que ya están formados y sintetizados, listos para actuar, o otros que ante el estímulo recién se van a sintetizar, sintetizados de novo, ¿de acuerdo? O llamados también recién sintetizados. Entonces, o son celulares o son plasmáticos. Si son celulares ya están formados, preformados, o recién sintetizados o sintetizados de novo. ¿Cuáles son ellos? Los que ya están listos para actuar son las enzimas lisosomales, los que son los lisosomas, todos los leucocitos. Y luego en algunos gránulos, histamina, serotonina, aquí están las células, sobre todo histamina en los mastocitos, las enzimas lisosomales, neutrófilos, macrófagos. Y aquellos que solo se forman en el proceso inflamatorio por el estímulo de las mismas sustancias y que sobre todo en los leucocitos y en las células endoteliales y en otras, ¿de acuerdo? Se llaman estos mediadores químicos sintetizados de nuevo, que son los derivados del ácido araquidónico, que enseguida vamos a ver, o las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres del oxígeno, o el óxido nítrico, o las citocinas, que son aquellas moléculas que permiten comunicarse molecularmente a las células intestinales. ¿De acuerdo? Las proteínas que sintetiza el hígado y que están en el plasma circulando son, por ejemplo, las proteínas del sistema de racimina, del sistema de la coagulación, de la cascada del complemento, fundamentalmente. Si el hígado es insuficiente, obviamente la respuesta inflamatoria va a ser déficit. ¿De acuerdo?
En el tejido conectivo están estas células que se llaman mastocitos y que tienen gránulos. ¿De acuerdo? ¿Dónde tenemos? En todo el tejido conectivo. Si estuviéramos mentalmente dentro de la luz de la vía respiratoria, tráquea, por ejemplo, bronquios, aquí está el epitelio, la mucosa, y luego debajo del epitelio de la mucosa está la lámina propia. En la lámina propia están los mastocitos. Si este sujeto es alérgico al polen y respira polen justo en la época de primavera y verano, entonces estos van a llegar, el gramo de polen va a llegar porque esta célula ya ha tenido un protector anterior a este lugar y va a favorecer su activación de su potencial de membrana, y estos gránulos los van a liberar. ¿Qué contienen estos gránulos? Histamina. Y la histamina estimula la inflamación. ¿Cómo va a estar esa mucosa bronquial? Normal, su luz. Está edematosa, tiene calor, rubor, tumor, por lo que hemos estudiado la inflamación, y por ende la luz va a disminuir. Una luz disminuida podrá permitir el paso de aire, tendrá que ser mayor. ¿De acuerdo? De eso se trata la reacción alérgica, en este caso, asma. ¿De acuerdo? Bien, entonces recuerden que estos trastornos de la inmunidad utilizan la inflamación para poder. Aminas vasoactivas es la histamina de la que hemos mencionado en los gránulos. ¿De dónde viene? De los mismos aminoácidos que están conformando nuestra estructura. Luego de acción de enzimática, salida de ciertos componentes, tenemos histamina. Entonces la histamina genera histamina y el triptófano genera la 5-hidroxitriptamina, o llamada también serotonina. ¿De acuerdo? Y esto hace inflamación. ¿Y qué es inflamación? Vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo, aumento de la permeabilidad capilar de esta sustancia. ¿De acuerdo? Todas prácticamente, ¿no? Las inflamatorias. Los gránulos de los neutrófilos son los gránulos preformados. Dijimos que son primarios, secundarios, incluso terciarios. Los más importantes, dentro de los gránulos primarios, por ejemplo, está la mieloperoxidasa, que va a actuar sobre el peróxido de hidrógeno y va a unirlo con el cloro y va a formar ácido hipocloroso para destruir dentro de los fagolisosomas a las bacterias. ¿De acuerdo? Tiene fosfolipasa A2 que va a liberar el ácido araquidónico. Tiene elastasa para destruir el tejido conectivo, cateocinas, etc. Las proteínas, la mayoría tienen carga negativa, pero esta tiene carga positiva. Entonces, cuando se libera, altera a las otras moléculas. ¿De acuerdo? Los gránulos secundarios tienen varias moléculas, colagenasas, etc., pero tienen diferente al otro, lactoferrina. La lactoferrina es un quelante del hierro y el hierro sirve para las bacterias para que se dividan una y otra. Entonces, quela el hierro, entonces hace que limite la división bacteriana. ¿De acuerdo? Y bueno, esos serán los más importantes. Bueno, ácido araquidónico. Es un ácido graso de 20 carbonos esencial, no lo sintetizamos.